Como saben ustedes, yo soy la doctora Claudia Becerra Núñez, soy médico internista y soy parte del staff de Medi por si desean alguna consulta. Al final de esta charla me gustaría contestar 3 preguntas. En primer lugar, pues, ¿qué tanto me debo preocupar? Porque escucho Omicron por todo lado, ¿no? Omicron, Omicron, Omicron. ¿Realmente qué es el Omicron? Y si realmente me debo preocupar. ¿Qué es lo que pasa con Omicron? ¿Por qué se dice Omicron? Lo que pasa es que el virus va cambiando, va mutando. Entonces, la ciencia ha tratado de clasificarla. Cuando comenzaron a aparecer las primeras formas de coronavirus, pues simplemente se empezaron a clasificar a medida que iban cambiando. Por ejemplo, la primera cepa del SARS-CoV-2 de Wuhan era la variante A. Después que iba cambiando, le empezaron a poner A1, A2, B1, 1, C1, C30. Pero llegó un momento en el que las cepas, todas estas cepas eran un sancochado y a la hora de hablar de ellas, todo el mundo se confundía si era la B12579, 529. Entonces, se generó una tremenda confusión. Así que en mayo del año pasado, la OMS creó un nuevo criterio. Habló de variantes de preocupación y de las variantes de interés, y estas, cuando era una cepa importante, las denominaban con una letra del alfabeto griego. Así es que tenemos estas variantes de preocupación que están mirando, la tienen a la derecha de sus pantallas, las variables alfa, la beta, la gamma, la delta, que ha sido causante de un buen pico a nivel mundial, y ahora la Omicron. La delta no le pegó tan fuerte al Perú, se atribuye a que teníamos todavía mucha lambda dando vuelta, entonces evitó de alguna manera que entrara la delta con fuerza. Pero la Omicron sí ha entrado con fuerza. Ahora, ¿qué significa tener una cepa, una variante del COVID? Esto es un poco difícil de explicar y voy a explicarlo con un ejemplo más conocido. Piensen en una receta. Si ustedes reciben una receta que ha pasado por una persona de generación en generación, o se la pasó una amiga a su vecina a su otra vecina, y su vecina a una tercera vecina, y ustedes la tratan de preparar, probablemente en el camino hayan cambiado un poco la receta y por tanto el mismo platillo no va a ser idéntico al primero que se preparó. Eso es lo que pasa cuando el virus salta de una persona a otra. El virus que le pegó a la persona que me contagió y a la persona a donde yo llego tiende a cambiar un poco, tiende a acomodarse a su medio, tiende a actuarse y a comportarse distinto. ¿Y por qué me preocupa que vaya cambiando el virus? Vean, por ejemplo, que el COVID, cómo ha ido cambiando y cómo llega el Omicron a nosotros. El coronavirus, como saben ustedes, se llama así porque tiene esta coronita alrededor de proteínas. Vean que de esta coronita fue que se sacó material genético para hacer la vacuna. Pero este Omicron tiene 32 mutaciones en estas proteínas del pico, en esta coronita. Significa que ya tiene estas zonas algo diferentes a nivel genético. Entonces, es esperable que, ya que tiene un componente distinto, se comporte de manera distinta. El gran problema con tener mutaciones es que un virus que ya conocemos se vuelve en un virus que todavía no conocemos bien. Y lo que ya sabíamos que funcionaban al 95, al 99%, como eran las vacunas, puede que ya no funcionen. Y de hecho, eso es lo que estamos viendo. En Sudáfrica, que es donde empezó a darse un pico muy alto del Omicron, vean que en el transcurso del tiempo qué fue lo que pasó. Tal vez este gráfico es un poco difícil de entender. Al principio empezaron a contagiarse las personas de beta, después de alfa, de delta, llegó una cepa C y acá tenemos en este azul último la rapidez con la que se está propagando el Omicron desde que llegó. Es decir, si uno compara a nivel, por ejemplo, del mundo, Delta, cómo se ha propagado en el mundo, tiene una curva así, y el Omicron está teniendo una curva muy, muy elevada. ¿Esto qué significa? Significa, como ven acá, si yo comparo las curvas de contagio que se dan en el tiempo, esta es la cantidad de personas que se contagian hacia arriba, y hacia la derecha el tiempo que se demora. En verde está la curva, atrás está la curva de la primera ola. Vean que se contagiaron
y empezaron a reducirse los contagios, tanto de la alfa como la beta, y en la delta hubo una más cantidad de contagios en el mundo antes de bajar. El Omicron todavía está de subida, pero vean cómo viene la curva. Viene mucho más puntiaguda. Significa esto que la gente se está contagiando a mayor velocidad con el Omicron. Entonces, bajo ese principio me asusta un poco. Pero vean, y estos son datos de Sudáfrica, cuando uno compara las hospitalizaciones, prácticamente el Omicron se está comportando igual que en la primera ola. Es decir, que a pesar de que hay más contagiados, hay menos casos severos. Se estimaba en 5% al principio de la primera ola, se está estimando en 2% en Omicron, o sea, hay menos casos graves. Ahora, ¿por qué se estaría dando esto? O hay más de una respuesta posible. O el Omicron, sí, es más contagioso, pero es más suave. O, ¿qué es la otra cosa que ha cambiado desde la primera ola hasta la fecha? Pues la presencia de vacunas. Y es que ahorita nos enfrentamos a gente que ya está vacunada. Y esto lo estamos viendo también por evidencia en nuestro país. Minsa advierte que el 90% de los pacientes que han sido hospitalizados en los últimos días, y de hecho los que se encuentran en cuidados intensivos, no están vacunados o solo tienen una dosis. Acuérdense que una es ninguna. Y esto va acorde con las observaciones que se tienen a la fecha respecto al Omicron y la vacuna. Esta es información que todavía se viene actualizando porque, bueno, la última actualización de hecho es de hace 2 días, pero vamos a ir viendo en el camino cómo se da. ¿Qué parece ser que está pasando con la vacuna COVID y el Omicron? La vacuna es efectiva. Realmente hay que tener en cuenta algo. Como cuando el paciente tiene una dosis, se comporta como si no tuviera ninguna. 2, no parece reducir la tasa de contagios de Omicron. O sea, personas que están vacunadas se van a contagiar. Hemos tenido más de una persona que dicen, imposible que mi mamá esté contagiada porque ella no sale a la calle y tiene todas sus vacunas, no creo que sea COVID, y la prueba le sale positiva. Es que se contagian. La ventaja es que reduce los casos severos. Sobre todo, se ha visto que se forman más anticuerpos si el paciente tiene 3 dosis, por lo menos las 3 dosis. Se estima entre 70 y 88% la protección. Estos valores van a ir variando. Es decir, es importante vacunarse completa, las 2 dosis, y ponerse la vacuna de refuerzo en cuanto le corresponda. Porque aparentemente, si bien junto con alguien que tenga la variante Omicron, me voy a contagiar, aunque sea disminuye el riesgo de que la infección sea severa. Pero tengan en cuenta de que si llega a ser severa, es decir, si su paciente si su familiar, si su conocido es alguien que requiere unidad de cuidados intensivos, la mortalidad es muy parecida a la primera ola. Si llega a ser un paciente que requiere ya ventilación, tiene una mortalidad muy, muy alta. Eso es en primer lugar con respecto al tema del Omicron. Otra cosa que deben saber es qué tan distintos son los síntomas. De hecho, sí, todavía no hay tanta gente como en la primera ola como para hacer para saber la cantidad exacta de cómo se comportan los porcentajes de los síntomas, pero sí algunos datos interesantes. Por ejemplo, esta doctora Angelique Coetzee, que recopiló algunos datos en Sudáfrica. Ella fue una de las que describió por primera vez los síntomas del Omicron. Me comentó esto, ¿no? Todo comenzó con un paciente con síntomas leves. No le parecía a ella que fuera COVID porque era algo muy suavecito, que estaba básicamente cansado durante 2 días, que no era habitual, tenía un dolor corporal y un poco de dolor de cabeza. Como que se parece más a la gripe común, a la flu, más que al resfrío. No había dolor de garganta, pero sí una molestia, no propiamente dolor, pero una molestia en la garganta. No había tos. E interesante que acá había menos hiposmia, menos esta pérdida del olfato del gusto que había sido tan característica del COVID. Entonces ella con duda testeó al paciente para ver si era COVID y, oh sorpresa, no solamente resultó positiva la prueba del paciente, sino que resultó positiva en toda su familia. Y en toda su familia eran síntomas suaves, como no se habían estado protegiendo, no usado mascarillas, no aislamiento, porque no pensaron que era COVID, resultó que prácticamente todos estaban contagiados. Así que importante, esta cepa es bien contagiosa
y parece que se comporta un poco distinto. Afortunadamente los síntomas y los efectos parecen ser más leves y el problema es que confunden un poco porque son cansancio, dolor muscular, picazón, fastidio en la garganta sin llegar a ser el dolor intenso que solíamos ver en los casos anteriores. La fiebre, pues suele haber fiebre que no suele ser tan alta y si hay tos, suele ser una tos seca, no moviliza muchas secreciones. Entonces, si tienen estos síntomas, un cansancio que les llame la atención, que no tiene una justificación, pues no, de todas maneras sería bueno ya considerar que es un paciente sospechoso. Sin embargo, recuerden que el COVID todavía lo estamos conociendo y que tiene un conjunto de signos y síntomas. Puede afectar el sistema nervioso, puede afectar los vasos sanguíneos, el riñón, el hígado. Por eso es que consideramos que quienes deben manejar un COVID, un médico general bien entrenado, porque ellos pues tienen conocimiento de todo, un médico internista, los geriatras, vean que no solamente ataca el pulmón, de hecho ataca varios componentes. Si es una persona con demencia, le va a afectar más la parte neurológica. Si es una persona que ya sufre el corazón, pues la parte cardíaca le va a afectar. Y así el COVID se suele ir pues a la parte más débil. Si es un paciente que sufre el riñón, le va a afectar también más al riñón. Así que sí, los síntomas son un poco distintos, pero siempre hay que estar atentos a qué otros síntomas se pueden presentar en un paciente. Entonces, la tercera pregunta que me gustaría responder es, ¿qué hacer si uno ya tiene síntomas? Estos síntomas de cansancio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque ahorita hemos visto largas colas que se forman frente a las zonas de despistaje. El Omicron es bien contagioso, o sea, vamos a ver mucha más gente contagiada, pero no deberíamos haber tantos casos graves. Sin embargo, siendo tan contagioso, aunque haya menos casos graves, siendo tan contagiosa esta enfermedad, esta nueva variante, es suficiente para que el número sobrepase la disponibilidad de los servicios de salud. Entonces va a ser bien importante que se actúe con moderación, que no se desesperen y que se informe a la población qué es lo que tiene que hacer. Así que, ¿qué tengo que hacer si tengo síntomas? Uno, ya sabemos que hay medidas que funcionan, así que hay que utilizarlas. Ya no estamos como en el 2020, que esto era una cosa nueva, que no sabía que funciona, que no, que le echamos alcohol a todo. Hay cosas que sí funcionan. Y en primer lugar, las mascarillas, el uso de mascarillas es bien importante. Vean, por ejemplo, en este cuadro, muy interesante, si tienes, esto se ha visto, por ejemplo, si tienes un paciente que no está infectada y se expone a una paciente que esté infectada y ninguno de los dos está usando mascarilla, más o menos les toma 15 minutos contagiarse de COVID. Si ambos están usando mascarillas de tela, más o menos se toma alrededor de media hora. Si ambos están usando mascarilla quirúrgica, se toma alrededor de 1 hora en darse el contagio, en un ambiente cerrado, con una interacción importante. Si ambos están usando una doble mascarilla, una N95, son más de 20 horas. De hecho, una N95 adecuadamente sellada, se dice que pueden ser hasta 2.500 horas de protección. Moraleja, usen la mascarilla y es importante que usen la mascarilla, pero la usen de manera adecuada, porque cuántas veces vemos a gente usando la mascarilla así, usando la mascarilla abajo o esto, ¿no? Recuerden que hay tamaños para las mascarillas. La mascarilla debe cubrir nariz, boca y mentón. Si no, no es el tamaño adecuado. Si es una mascarilla muy pequeña, varios he visto caminando con mascarillas muy pequeñas, pues recuerden que hay tallas de mascarillas, tendrían que comprar una talla más grande. Si la mascarilla debe cubrir todo, debe estar bien sellada, no tienen que estarla tocando, no tienen que estarla movilizando. Es importante tener las mascarillas adecuadas e irlas cambiando cada cierto tiempo. Mascarillas quirúrgicas compradas de un lugar adecuado. Si quieren más información de mascarillas, nuestro experto en mascarillas, que es el doctor Reboredo, también tiene varios videos en la página que pueden revisar. Otra cosa importante, además del uso de mascarillas, es mantener la distancia social. Tratar de no estar no estar en lugares conglomerados o con aglomeración. Y ustedes, por ejemplo, saben que paciente que tiene riesgo de tener COVID o paciente con COVID debe aislarse.
Ese es el principio, por ejemplo, del uso de la Vía Panamericana. Desgraciadamente, Salud ha informado hace poco que la Vía Panamericana está en el 95% de su capacidad ocupada. Hay mucha gente que no tiene la disponibilidad, no tiene dónde aislarse en un espacio en casa, pero va a ser importante que se implementen ciertas medidas, porque ya que esta variante es muy contagiosa, va a ser bien importante que se guarde un buen aislamiento del paciente, incluso cuando está con sospecha. Digamos que ya tiene los síntomas y no tiene acceso a una prueba, no hay dónde hacer la prueba antigénica, es difícil movilizarlo. No lo movilicen, pero aíslenlo y usen mascarillas tanto en el enfermo como en la persona que lo va a atender o que le va a alcanzar la comida y lo que necesita el paciente. ¿Qué tratamiento se le da al paciente con COVID? Recuerden que ya en el 2020 teníamos el MINSA hizo esta especie de combo COVID con acitromicina, hidroxicloroquina, que ya no se usa. De hecho, algunos de estos fármacos han demostrado ser tóxicos y hasta empeorar el tema de COVID. Así que seguir usando el combo COVID que se usaba en el 2020 no tiene sentido. Ya hacia ahora, hacia el 2022, como les mencioné, el día de hoy ha salido, por ejemplo, una nueva norma técnica. Desgraciadamente, no hay una norma técnica para pacientes ambulatorios, pero sí para pacientes hospitalizados y podemos dar algunos consejos a partir de ella. En primer lugar, hay que recordar que el COVID se trata dependiendo de la gravedad. Es distinto un paciente que necesita soporte por algunas enfermedades, por la enfermedad y otro que no necesita soporte. ¿Cómo sé qué tan grave está el paciente? Generalmente lo que determina esto es la saturación, así que deben tener pulsoxímetro en todas las casas. Acá hay algunos pequeños cambios con respecto a la norma técnica. El punto de corte antes era 92. Si un paciente tenía 92 de saturación estaba mal. Acá, en esta nueva norma técnica, me dicen que la saturación tiene que ser 95% o más. Ya a partir de 93 el paciente tiene que empezar a usar oxígeno. Ahora, este 95% de saturación en el pulsoxímetro es a nivel del mar, aquí en Lima y en las zonas que son a nivel del mar, y como ustedes saben, depende si están en altura, puede variar la saturación normal. En Lima tiene que ser más de 95, en otros a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, ya es preocupante cuando baja de 92, de 88 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué otros pacientes requieren hospitalización según la nueva norma técnica? No solamente aquellos que tienen su saturación baja, es decir, 93 o menos, sino aquellos que tienen fiebre por más de 3 días, que presentan dolor intenso en el pecho o espalda, que empiezan a respirar muy rápido cuando las respiraciones se dan en más de 22 por minuto, cuando tienen sensación de falta de aire, mareo o hay mucha ansiedad, sienten que se están ahogando. Ahí deberían ser pacientes que consideren hospitalizarse. ¿Qué medicamentos se dan? Para los leves se siguen dando paracetamol y sintomáticos. No hay una nueva norma técnica sobre el uso de qué medicamentos se pueden utilizar específicamente con casos leves, pero a nivel mundial ya se ha establecido. Básicamente Panadol. Y si, por ejemplo, tienen mucho dolor de cabeza muscular, pueden combinarlo un antiinflamatorio. Si tienen mucho moco, un antihistamínico, cosas que se pueden encontrar en la farmacia sin necesidad de receta médica. Si ya la han usado, si tienen alguna duda, pues pregunten al médico antes de comprarlo. Solamente sintomáticos, o sea, identificamos qué síntoma le molesta más al paciente. Me molesta la tos, me molesta la picazón de la garganta. Entonces le doy algo para eso. Nada más. No requieren hidroxicloroquina, ivermectina, citromicina como muchos creen. Solamente se da el manejo del síntoma, que puede ser básicamente con paracetamol, y hay que estar vigilando la saturación. Es importante que tengan un pulsoxímetro a la mano para que estén vigilando que esa saturación siempre sea 95 o más. Ya en los casos que estén graves, básicamente lo que voy a tener que usar es oxígeno y la posición en pronación, que eso ya saben, la posición boca abajo, y algunos otros medicamentos como la enoxaparina,
la dexametasona y ahora se incluyó en esta norma técnica el tocilizumab. Todos estos fármacos son fármacos que son difíciles de encontrar, que requieren un ajuste de dosis si el paciente sufre de los riñones, es obeso, depende de su peso. La dexametasona también tiene contraindicaciones, se usa máximo por 10 días, pero se usa por poco tiempo, el menor tiempo posible. Recuerden que dispara el azúcar, puede disparar la presión, puede dar arritmias. Así que todos estos medicamentos no son fármacos que pueden recetarse como si fueran un combo. No te puedo dar uno de esto, más uno de esto, más uno de esto. No es así. Uno tiene que evaluar al paciente y decidir qué le puede ayudar. Cuando las cosas no van bien con oxígeno, enoxaparina y dexametasona, está recomendando ya la nueva guía el tocilizumab, que es un fármaco muy costoso. Si tienen un paciente grave hospitalizado, puede considerarse a criterio del médico si se lo pueden conseguir, lo pueden pagar, porque tiene un costo alto. Y acá interesante, se recalca varias veces que el antibiótico se debe usar solo en caso de infección. La gente en automático asume que COVID es igual a antibiótico, ya tomé mi antibiótico, me tienen que dar más antibiótico, me tienen que poner uno más potente. Y en todos lados han visto de que no es necesario dar antibiótico en la gran mayoría de los casos, solamente si se corrobora una infección. Y igual dicen, debe empezarse de lo más, no tengo que dar un antibiótico muy potente, se puede dar uno bajo para ir subiendo según cómo vaya yendo el paciente, ¿no? Y esas eran las preguntas que quería responder. Espero no haberme alargado mucho. En primer lugar, pues, entender que el Omicron es una variante distinta. Sí, se va a comportar distinto, sí, contagia más, no hospitaliza más, pero hay que tener mucho cuidado, por eso es que se han implementado. Siendo tan contagiosa, lo importante es que de una vez empiecen, ahorita que están subiendo los casos, hay que frenarlo para que empiecen a bajar, por eso es importante seguir las medidas de bioseguridad que ya conocemos. Los síntomas son un poco distintos porque suelen ser cosas más leves. Así que si uno tiene mucho cansancio, dolor, síntomas inespecíficos, hay que cuidarse porque ya es uno sospechoso de COVID. Y si uno sí tiene síntomas, pues asegúrense de tener un pulsoxímetro porque es la mejor herramienta que me va a ayudar a definir si es algo leve, que solo requiere sintomáticos, o si es algo que ya debe buscar un médico para que lo oriente con el tratamiento. Sí, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y estaré pues atenta a las preguntas.